Amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy lunes 2 de diciembre, la Corte Penal Internacional con sede en La Haya ha lanzado un ultimátum a Nicolás Maduro. A buen entendedor, una amenaza en toda regla. Y es que el fiscal de la Corte Internacional, Karim Khan, le ha dejado claro a Nicolás Maduro que se le agota el tiempo para que presente las pruebas, para que demuestre que su justicia, la justicia chavista, la justicia bajo las órdenes de Nicolás Maduro, está realmente investigando todos esos casos de crímenes de lesa humanidad que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Y es algo, por supuesto, obviamente, que Nicolás Maduro no puede cumplir. Así como Nicolás Maduro no puede presentar las actas electorales porque hacerlo implicaría reconocer su derrota electoral, tampoco puede presentar pruebas de que está investigando de forma imparcial esos crímenes de lesa humanidad porque al hacerlo lo implicaría directamente. Lo que demostraría es que está al mando de una red criminal que busca oprimir, encarcelar y asesinar a todos los disidentes de su régimen político en Venezuela. Por ese motivo, no va a presentar nunca ninguna prueba sobre un juicio creíble, sobre una investigación medianamente objetiva en Venezuela. Y esto lo saben muy bien las víctimas, los familiares de las víctimas, lo sabe el propio Nicolás Maduro y hasta Karim Khan, que se ha querido presentar hoy en La Haya como un fiscal diligente, como un fiscal preocupado sobre todo lo que ocurre en varias partes del mundo, por supuesto, con crímenes de lesa humanidad, pero también en Venezuela. Hoy se ha celebrado en La Haya la reunión de los estados parte, esos gobiernos, esos países que forman parte del Estatuto de Roma y que conforman entre todos un sistema de justicia que tiene como eje central la Corte Penal Internacional. Escuchemos lo que ha dicho Karim Khan en el balance de su gestión hace pocas horas en La Haya. And regarding Venezuela, I want to make something very clear that I've repeatedly said. Since I opened the investigation in Venezuela, in Caracas, 3 years ago, we have been working with focus and without delay, and also in line with our stated policy to see if complementarity is possible. And we're doing that in all our situations. And when I was in Caracas in April of this year, I also emphasized to the Venezuelan authorities the need to see impetus and real progress. And my office has been following up in relation to that. And after the elections of this year, I insisted in my communications with Venezuela and in public statements the need to protect the rights of civilians, including children, that they must be released if held for political purposes, or anybody that was peacefully protesting. They must let the Office of the High Commissioner for Human Rights in, as had been previously promised to me in writing, and they must more tangibly cooperate with my office. There has been continued engagement, there has been continued discussions on complementarity, but complementarity cannot be a never-ending story. I have not seen the concrete implementation of laws, practices in Venezuela that I had hoped for. And so I want to be clear that the ball is in Venezuela's court. The track of complementarity is running out of road. And as I've said repeatedly in public statements and in Venezuela, that our independent investigations are going on. They've always been in parallel. They are active. And we are partnering, we are working closely with a variety of partners to discharge our responsibilities so that, going back to my first comment, all life matters equally. Venezuelans have the same right to justice as the families I met in Libya or in Bangladesh in the last 2 weeks. This is as basic as it gets, but it's worth underlining that imperative in terms of the decisions that my office is undertaking.
Y estas declaraciones del fiscal Karim Khan, en un tono algo más elevado del habitual, demuestran que la enorme presión que están ejerciendo los familiares de las víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los estados parte que componen el Estatuto de Roma, de cierta forma sí están surtiendo efecto. Esa presión se está sintiendo dentro de la Corte Penal Internacional y por eso el fiscal Karim Khan está lanzando este ultimátum, este último llamado a Nicolás Maduro antes, se supone y se sospecha, de emitir esa orden de captura en contra de Maduro, en contra de los altos jerarcas del chavismo. Es al menos lo que se espera. Otra cosa es lo que resulte, por supuesto. Pero lo cierto es que esa medida que están esperando los familiares de las víctimas, que están esperando todas esas organizaciones, todos esos abogados y defensores de los derechos humanos, las órdenes de captura, la aceleración de esta investigación no termina de llegar. Y es que aunque el fiscal haya endurecido su tono, lo cierto es que esta amenaza o esta alerta que lanza el régimen de Nicolás Maduro de ninguna forma puede hacernos pensar que ya todo está hecho, que el camino está andado y que solo falta esa orden de captura, porque en este tortuoso camino, dificultoso camino, hay muchos más obstáculos de la simple orden de captura. Y es que sobre el fiscal Karim Khan también se ciernen algunos importantes peligros. Y uno de ellos tiene como origen Washington, D.C., los Estados Unidos, el próximo gobierno de la administración de Donald Trump. Y es que resulta que después de esa orden de captura que Karim Khan sí solicitó para Benjamín Netanyahu por los crímenes ocurridos en ese conflicto árabe-israelí, ese conflicto en Gaza, resulta que los Estados Unidos quiere ahora sancionar a Karim Khan y quiere sancionar también a funcionarios de la Corte Penal Internacional porque asegura se están excediendo en sus funciones de buscar justicia y excediendo también en esa persecución en contra del gobierno israelí. Es decir, si la administración de Donald Trump cumple con esa amenaza, el fiscal Karim Khan podría terminar como Nicolás Maduro sancionado por las autoridades de ese país, cosa que no es menor. Pero este no es el único peligro sobre el fiscal. Tiene una acusación de acoso sexual por parte de una trabajadora de la Corte Penal Internacional que se está investigando dentro del propio organismo. Y por si fuera poco, su cuñada ha trabajado como abogada defensora de Venezuela, es decir, del régimen de Nicolás Maduro ante la propia Corte Penal Internacional. Una relación, por supuesto, que no ha gustado nada y que ha sembrado muchas dudas sobre el papel del fiscal Karim Khan. A pesar de todo ello, la Corte Penal Internacional está endureciendo su postura en contra de Nicolás Maduro y parece que la presión aumenta. Y estos días, en esta semana, los funcionarios de ese organismo estarán recibiendo a nuevas víctimas, nuevos familiares de las víctimas del contexto postelectoral, es decir, todas esas personas perseguidas por manifestarse, por formar parte del grupo de María Corina Machado, por formar parte de ese proceso electoral que perdió Nicolás Maduro. Parte de esas 2.000 personas que han sido víctimas, que han sido encarceladas, que han sido asesinadas en esa jornada electoral, están yendo a la Corte Penal Internacional para engrosar el expediente venezolano. Y precisamente para analizar lo que está sucediendo en La Haya, para analizar lo que está sucediendo en la Corte Penal Internacional, he conversado hoy con Elisa Trota, que es fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y que ha tenido un papel clave en esa investigación que está llevando a cabo la justicia en Argentina en contra de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. A continuación les presento la entrevista con Elisa Trota directamente desde La Haya. Elisa, ¿qué está pasando con la Corte Penal Internacional que finalmente el fiscal Karim Khan hizo una declaración hoy? No sé si te parece que en cierta medida está presionando de una forma no hecha hasta ahora a Nicolás Maduro. ¿Te parece relevante este anuncio que ha hecho hoy? Sí, David, mira, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes y sobre todo la Corte Penal Internacional tiene que entender que cada día de retraso es un día más de tortura, es un día más de violencia, es un día más de muerte para el pueblo venezolano y que ya no hay excusas para que no se lleven adelante acciones concretas. No hay más tiempo.
Hoy hay más de 2.000 presos políticos, como todos sabemos, y no solo los venezolanos, lo sabe el mundo entero. Hay niños secuestrados, están siendo violadas las mujeres que están presas, y a esta barbarie hay que combatirla con acciones concretas. Hoy el fiscal Karim Khan dio unas declaraciones ciertamente relevantes, sobre todo si lo comparamos con cuál había sido su tono en relación a Venezuela anteriormente. Y yo creo que definitivamente sus palabras son bienvenidas, pero por sobre todo creo que hoy las víctimas, más que discursos, necesitan acciones y que no es suficiente con reconocer que el sistema judicial venezolano es cómplice del régimen. Ya creo que a todos nos queda claro, y pareciera que finalmente al fiscal Karim Khan le queda claro, que no hay espacios para seguir hablando de complementariedad. Esto además ya lo hizo la Misión Independiente de Hechos, lo describió en su último informe. Hoy el hecho de que Karim Khan lo haya dicho es un paso más, que la complementariedad es una mentira en Venezuela, no existe y no va a existir bajo este régimen. Así que básicamente hoy nosotros estamos aquí, una serie de activistas, de defensores de derechos humanos. Yo estoy en mi carácter de secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, para exigir que Karim Khan haga las órdenes de captura contra Venezuela, es decir, contra Nicolás Maduro y todos quienes componen el régimen venezolano de tortura y de crímenes de lesa humanidad. ¿Crees que esta presión que están haciendo ustedes, los activistas, también algunos gobiernos, organizaciones multilaterales, está surtiendo efecto? Yo creo que sin lugar a dudas están surtiendo efectos, son distintas instancias, se han pronunciado gobiernos, parlamentos, por supuesto que los activistas de derechos humanos venezolanos y de otras latitudes. En concreto, desde Argentina logramos un proceso histórico, no solo con una denuncia que hicimos el año pasado en contexto de la CELAC, en donde denunciamos en el marco de la CELAC a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y a distintos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, bajo el principio de jurisdicción universal, sino que concretamente este año, y gracias al accionar de nuestro abogado, el doctor Tomás Farini Dúa, se lograron las órdenes de captura contra ellos. Entonces pareciera que el sistema argentino, que si bien tiene la jurisdicción universal bajo su radar, pero no se dedica específicamente a esto, está supliendo lo que una organización tan importante, un organismo tan importante que fue creada específicamente para proteger a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pareciera que lo está supliendo. Y hoy nuestro accionar, el accionar de los activistas los últimos días con las protestas, de los periodistas constantemente denunciando lo que está sucediendo, de las distintas organizaciones con sus informes, y vamos a decirlo con las palabras que son, el accionar político, no solo de los dirigentes venezolanos, sino de los dirigentes a nivel mundial que vienen acompañando esto y que entienden perfectamente que en un mundo como hoy no se puede tolerar que esté sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela, porque eso no va solo en detrimento contra de los venezolanos, sino del mundo en general y sobre todo de las democracias. El fiscal Khan dijo hoy que se estaba trabajando en conjunto, lo que hablabas tú de la complementariedad. Y el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, con todo el descaro del mundo, ha dicho que no consta ningún delito cometido por organizaciones dependientes del Estado. Claro, porque muchos de esos crímenes, como sabemos, los cometen estos grupos parapoliciales organizados desde el chavismo. ¿Esperabas más contundencia del fiscal Karim Khan en este sentido? ¿Está clara la Corte Penal Internacional que todo es una treta, una burla? Yo creo que estamos por verlo, David, y justamente esa es nuestra labor aquí. Aplaudimos, le damos la bienvenida a estas palabras. Hoy en día los venezolanos y las víctimas en general necesitan acciones concretas. Esta burla de, el fiscal venezolano, que básicamente es un esbirro del régimen, es una prueba más de ello. ¿Qué más pruebas se necesitan que tener a los propios Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y demás personas anunciando incluso por medios televisivos, por medios de comunicación, los crímenes que cometen, dando indicaciones de que no liberen a personas, de que encarcelen y que secuestren a personas, diciendo cuántos secuestrados tienen, diciendo, anunciando qué es lo que van a hacer?
Lo que están haciendo incluso hoy concretamente con lo que está pasando en la Embajada de Argentina en Venezuela es un crimen más de tortura. Y nuevamente lo que nosotros estamos denunciando no son violaciones a los derechos aisladas, son crímenes de lesa humanidad que por eso competen al mundo entero y no solo a los venezolanos. Y así lo establece muy claramente el Estatuto de Roma y en ese sentido esperamos que el accionar de Karim Khan sea ya no te diría lo suficientemente rápido, porque rápido no ha sido, pero que por lo menos le dé la misma importancia que le ha dado a otras situaciones en el mundo. Bueno, estás en La Haya, han llegado otros activistas venezolanos en La Haya, víctimas a La Haya en estos días. ¿Por qué están todos ustedes allí? Porque se está dando justamente a partir de estos días la Asamblea General de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, un evento que reúne no solo a todos los Estados partes del Estatuto de Roma, sino a los activistas y se van generando distintos eventos oficiales y extraoficiales para tratar las distintas situaciones de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidio, de los crímenes que están establecidos en el Estatuto de Roma y que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Y entre otras cosas, tenemos la posibilidad de incidir directamente en los actores que están llevando adelante estas investigaciones, de tener intercambio con víctimas, de poder coordinar con otros activistas acciones conjuntas y seguir presionando para que nuevamente haya acciones claras muy pronto. Y me atrevo a decir que antes del 10 de enero. Y no porque esto esté vinculado a la política, David, sino porque tenemos que entender que hay que subirle el costo de permanencia a quienes hoy tienen como política de Estado la violación de los derechos humanos y la tortura en Venezuela. Elisa, me estás diciendo que confías, que tienes esperanza en que antes del 10 de enero se produzca una orden de detención en contra de Nicolás Maduro y algunos jerarcas del chavismo. No confío, David, pero creo que es mínimamente lo que sucede, lo que debería suceder. Nosotros estamos esperando que eso suceda hace muchísimos años desde la Corte Penal Internacional. Por eso hay víctimas que han venido hasta acá, por eso hay víctimas que hoy brindan su testimonio a pesar de las amenazas y las repercusiones que pueden tener directamente sobre ellos y sus familiares o incluso entre sus familiares que están secuestrados por parte del régimen y esperamos mínimamente que la Corte Penal Internacional cumpla con su trabajo. Has mencionado anteriormente el concepto de jurisdicción internacional. Tu trabajo en este sentido ha sido muy importante y hoy Nicolás Maduro, entre muchas preocupaciones que tiene esa amenaza adicional. ¿Por qué es importante lo que ustedes han logrado en Argentina? ¿Por qué es importante que la justicia argentina comience a hacer un cerco en contra del régimen de Nicolás Maduro? ¿Y cómo está gestionando o cómo debería gestionar la diplomacia argentina el acoso a ciudadanos venezolanos que están asilados, están protegidos en esas instalaciones diplomáticas en Caracas? Sí, David, bueno, hay varias cuestiones, principalmente que en Argentina se rige por el principio de jurisdicción universal sin limitaciones, es el único país que lo hace, es decir, se pueden juzgar crímenes de investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde se hayan cometido, ni la nacionalidad de las víctimas ni de los perpetradores. Algunos otros países también contemplan este principio, pero con algunas limitaciones, como podría ser el lugar de residencia o la nacionalidad de las víctimas. Por eso justamente llevamos adelante esta denuncia en Argentina y se ha avanzado lo suficientemente rápido como para pedir y lograr las órdenes de captura, no solo de Diosdado Cabello de Nicolás Maduro, sino de otras personas que tienen rangos más bajos. Y para nosotros eso es muy importante porque básicamente es demostrarles a ellos que ellos no van a seguir siendo impunes y que no van a poder seguir paseándose por el mundo, además con el dinero de todos los venezolanos. Que el mundo cada vez se les va a hacer más chiquito. Ellos saben hoy mínimamente que Argentina no pueden entrar, pero además tienen el miedo constante de que por estas órdenes de captura no saben a qué lugar viajen y qué país obedezca esas órdenes de captura y puedan ser capturados para llevar a ser indagados en Argentina. Y ese no es un temor menor. Recordemos lo que pasó en su momento con Alex Saab. Recordemos lo que ha pasado históricamente y cuando se activa este tipo de principios, tal vez el caso más emblemático en su momento fue el de Pinochet en Inglaterra. Entonces nosotros estamos trabajando activamente en ese sentido y en lograr cada vez más medidas
que presionen al régimen y que nuevamente le suban su costo de permanencia. Y en relación a lo que está haciendo Argentina con los asilados en la embajada, la verdad es que Argentina, me atrevo a decir que es uno de los países en este momento que ha tenido un rol, uno de los roles más claros, más concretos, más claves en defensa de los venezolanos que están siendo perseguidos, no solo defendiendo a estas 6 personas que están todavía hoy en su embajada, más allá de que están a resguardo de la embajada de Brasil, porque Argentina ya no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela después del 28 de julio, pero además dándole cabida a una gran cantidad de acciones que lo que buscan es poder retomar la senda democrática en nuestro país.